Iglesia Presbiteriana Reformada de México, Sinaí. Bien, les voy a pedir, hermanos, que no pierdan el texto que hemos leído allí en 1 de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31. Y hermanos, estaba en la semana estudiando el pasaje, lo sentía muy presente, ¿no? O sea, estaba estudiando el texto y sentía así como que ya antes había predicado esto, ¿no? Y revisando mis notas, hermanos, apenas hace un trimestre atrás prediqué este mismo pasaje, la misma porción, 1 Corintios 1, 26 al 31, ¿no? Y me vi tentado a decir, pues ya lo prediqué, me lo salto, ¿no? Vamos a lo que sigue. Pero hermanos, recordando al apóstol Pablo, me dije a mí mismo, no me molesta volver a repetirles las mismas cosas. Porque no sé cuántos recuerden ese sermón de hace 4 meses basado en este texto. Creo que la mayoría nos costará recordar el sermón pasado, ¿no? El sermón de la semana pasada. Así que no me es gravoso, hermanos, volver a predicar lo mismo, aunque procuraremos, ¿verdad?, todavía ir un poco más a explicar, porque la riqueza de la palabra del Señor es tal, hermanos míos, que podemos predicar el mismo texto una y otra vez, y aún así no agotaríamos su sabiduría, no agotaríamos sus recursos, no llegaríamos a lo más profundo, aún nos mantendríamos sobre la superficie. Así que con gozo predicaré una vez más este texto. Y hermanos, creo que es muy oportuno recordar estas palabras y tener presentes estas palabras que encontramos en 1 Corintios 1, 26 al 31, en tiempos como los nuestros, donde por todos lados se le predica al hombre, en las distintas voces e imágenes del consejo falso, que lo más importante es el yo. En tiempos como los nuestros, donde se nos insiste, hermanos míos, en no permitir que nada pisotee nuestro ego, donde se nos insiste, hermanos míos, en que debes amarte a ti mismo, valorarte a ti mismo y cuidarte a ti mismo por encima de todas las cosas, es bueno tener con nosotros textos como estos, donde la palabra del Señor nos llama a considerarnos en la justa medida. Porque hemos de decir, hermanos, que no solamente fuera de la iglesia este mensaje ha tenido éxito, sino que lastimosamente muchas veces dentro de la misma iglesia el mensaje del yo ha tenido su lugar. Y muchas iglesias han torcido la pureza del evangelio y han empezado a predicar un evangelio patas arriba, ¿no? Un evangelio donde la bondad está en el hombre y no en Dios, donde Dios es motivado por lo que ve en el hombre y no el hombre por lo que mira en Dios. Hermanos, no son pocas las iglesias que esta mañana y esta tarde estarán predicando cosas tales como: Dios vio el campeón que hay en ti. Dios te ama porque ve en ti un potencial increíble. Dios te escogió porque Él ve que eres bueno y todo lo bueno que has hecho. No son pocas las iglesias donde un mensaje humanista disfrazado de cristianismo será predicado. Y este mensaje, hermanos míos, lejos de realmente traer transformación y vida nueva, lo que hace es perpetrar en los hombres la idea de que ellos mismos pueden salvarse. Y esto ha tenido garrafales consecuencias, porque donde hay un montón de egos poderosos, siempre hay disturbios y pleitos. Recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo, aún en esta parte, está atendiendo el asunto de los pleitos en la iglesia de Corinto, y para eso va a recordarles 2 cosas. En primer lugar, ¿por qué fueron escogidos? ¿Sí? En primer lugar, les va a recordar por qué fueron escogidos, y en segundo lugar, les va a recordar para qué fueron escogidos. ¿Sí? Eso veremos hoy. ¿Por qué hemos sido escogidos? ¿Para qué hemos sido escogidos? Así que
Vayamos al texto, hermanos, y veamos que el Evangelio de Cristo, hermanos, no tiene como propósito exaltar las glorias del hombre, porque en primer lugar se nos recuerda por qué fuimos escogidos. Dice el versículo 26 hasta el 29, dice: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Recordemos, hermanos, que esta es la iglesia de Dios en Corinto. A quienes escribe esta carta el apóstol Pablo, es la iglesia de Dios en Corinto. Nunca debemos olvidar esto. Es una iglesia localizada en Corinto, una ciudad de mucha influencia y de mucha importancia en el Imperio Romano. Recuerden, hermanos, que Corinto era una región donde abundaba el comercio, pues tenía costas y gente de todo el mundo llegaba a comerciar. Por lo tanto, muchas personas ricas y poderosas vivían en aquella ciudad. Corinto era una ciudad llena de personas importantes, de gran nombre, de gran solvencia. Por lo tanto, hermanos míos, Corinto era una ciudad que, digamos, podía distinguirse en dos grandes grupos: la clase alta y acomodada junto con la aristocracia de la ciudad, y la plebe, ¿no? El pueblo, el vulgo, que vivían en otras zonas de la misma ciudad, pero había una marcación muy clara entre la clase alta y la clase baja de Corinto. Bueno, hablando a la iglesia, el apóstol Pablo les dice: considérense. ¿Sí? Vean versículo 26. Pues mirad, hermanos. Aquí mirad no es solamente den un vistazo así por encima. Aquí mirad es presten atención, consideren, mediten en vuestra vocación. Vocación es la idea de llamamiento. Consideren su llamamiento, consideren por qué han sido llamados. Y les dice Pablo: miren esto, miren a la iglesia, miren a la congregación y noten que entre ustedes no hay muchos ricos, no hay muchos poderosos en cuanto a la carne, no hay muchos nobles. Es decir, hermanos, Pablo le está recordando a la iglesia que el gran número de los que la formaban en la ciudad de Corinto no pertenecían a la clase alta, caracterizada por su riqueza, caracterizada por su poderío y caracterizada por su nobleza. Tal parece ser que la gran mayoría de la congregación en Corinto era gente que pertenecía a la clase baja, sin grandes propiedades, sin grandes recursos económicos, sin grandes influencias y, por supuesto, no de la nobleza. Es importante notar que parece ser que sí habían algunos cuantos de la clase alta que pertenecían a la congregación en Corinto, porque la salvación no les es negada tampoco a ellos. Lo que Pablo quiere notar es que miren, la gran mayoría, el fuerte número de esta iglesia no se trata de la clase alta. Más bien, a partir del versículo 27, estoy en Romanos, a partir del versículo 27 enfatiza qué es lo que Dios escogió. Vean, dice: sino que de lo necio, vamos a llevar la lista, hermanos, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y menospreciado del mundo, y lo que no es, para avergonzar lo que es. ¿Por qué fueron escogidos aquellos que pertenecían a la iglesia de Corinto? ¿Por su poder? ¿Por su riqueza? ¿Por su sangre noble? ¿Por qué fueron escogidos? ¿Por algo de eso? No.
sino por la pura gracia de Dios. No había sido nada de eso lo que Dios había mirado para decidir a quién llamar y a quién no llamar. Ni el pobre fue escogido por ser pobre, ni el rico fue escogido por ser rico. Ni el poderoso fue escogido por ser poderoso, ni el débil fue escogido per se por ser débil. Fueron escogidos por la gracia de Dios, donde todas estas cosas pasan a segundo plano y donde la soberana y buena voluntad de Dios es la que prevalece. Vayan conmigo a Efesios, por favor, hermanos. Capítulo 1, versículos 4 al 6. Efesios 1, 4 al 6 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo nos escogió, hermanos? Antes de la fundación del mundo. Ni siquiera existíamos. No éramos ni ricos ni pobres, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo. Y dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿según qué? Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria ¿de qué? De su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. El apóstol Pablo aquí en Efesios recuerda entonces, hermanos míos, que nuestra elección y vocación se sustentan completa y puramente en la buena voluntad, en la buena disposición de Dios de amar a aquellos que eran indignos de ser amados, en recibir a aquellos que eran indignos de ser recibidos, en traer a sí mismo a aquellos que no merecían vivir cerca de Él. Esta es la gracia bendita de Dios, donde el rico y el pobre, el débil y el poderoso, el noble y el que es del vulgo, tienen un lugar con Dios, porque la gracia del Señor es lo que sustenta a todos. Entonces, ¿por qué fueron escogidos? Por pura gracia. Hermano mío, mira, esto es importantísimo para recordarnos quiénes somos. Ahora no hablamos solamente de la iglesia de Dios en Corinto. Hablamos de la iglesia de Dios en todo el mundo y en lo particular hablamos de la iglesia de Dios en la región 218, es decir, esta congregación que está aquí presente. ¿Quiénes somos, hermanos? ¿Cuántos de ustedes son ricos? ¿Cuántos de ustedes son poderosos según la carne? ¿Cuántos de ustedes son nobles? Pero aún así somos partícipes de la gracia de Dios. Hermanos, es muy importante que la iglesia entienda esto, porque de otra manera no puede vivir en la debida humildad que se requiere de los hijos de Dios. Mientras nuestro orgullo nos haga pensar que somos por lo que tenemos, por lo que poseemos, por los títulos que ostentemos, hermanos míos, fracasaremos al tratar de vivir como iglesia. Mientras nuestro ego, mientras nuestro yo siga inflado, jactándose de lo que somos en este mundo, gloriándose de lo que tenemos en esta tierra, viniendo al orgullo por lo que hemos alcanzado en este tiempo y en esta vida, hermanos míos, no veremos la gracia de Dios tan bella, tan pura y tan gloriosa como lo es. No porque la gracia no lo sea, sino porque nuestros ojos son nublados por el maldito orgullo. Hermanos, es muy necesario para aquellos que quieren disfrutar la gracia de Dios que reconozcan siempre su bancarrota espiritual. Sean ricos o pobres, sean poderosos o débiles, sean nobles o sean del vulgo. Es muy necesario, si queremos disfrutar cada vez más de la gracia bendita de Dios, que seamos conscientes de cuán profunda es nuestra miseria espiritual, nuestra bancarrota. Quisiera que vayan conmigo para apuntalar esto a Mateo capítulo 5.
Mateo capítulo 5, versículo 3. Es el inicio del Sermón del Monte y es la primera de las bienaventuranzas. Sí. Mateo 5:3 es el inicio del Sermón del Monte y es la primera de las bienaventuranzas. ¿Y cuál encabeza todas las bienaventuranzas? ¿Qué dice? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Bienaventurados quiénes? No solamente los pobres, no. Los pobres en espíritu. Uno puede ser pobre económicamente en esta tierra y ser sumamente orgulloso en su corazón. Y uno puede ser muy rico en esta tierra y aún así ser pobre de corazón. ¿Qué es la pobreza de corazón? ¿Quiénes son estos bienaventurados a quienes pertenece el reino de los cielos? Son aquellos que han reconocido que si Dios los ha escogido y los ha llamado, no se debe a alguna virtud que Él haya encontrado en ellos, no se debe a algún mérito o algo sobresaliente en ellos mismos que haya movido a Dios a decir, este es bueno para mí. Aquellos que son pobres en espíritu son aquellos que han renunciado a la idea de que Dios los ama en virtud de ellos mismos, que pueden mirar la miseria de su pecado, que día a día se miran a sí mismos y dicen, Señor, mío es el pecado, mía es la culpa, pero tuya es la gracia que me ha salvado. La pobreza espiritual, hermanos míos, es reconocer que no tenemos nada para ofrecerle a Dios. No tenemos nada que darle para demandar de Él que nos salve o que nos bendiga. El pobre en espíritu no tiene cabeza para exigirle a Dios, tienes que hacer esto. Más bien humildemente se acerca a Dios y le dice, sé propicio a mí, pecador. Así que hermanos, nuestra elección, nuestra vocación o llamamiento debe ser un recordatorio de que si somos partícipes de las bendiciones divinas, del amor divino, no es por algún mérito nuestro, es por su bendita gracia. Bienaventurados los pobres en espíritu. Esto nos debe mover a la humildad. Pero en segundo lugar, hermanos míos, veamos no solamente por qué hemos sido llamados, veamos para qué hemos sido llamados. Veamos en segundo lugar, para qué hemos sido llamados. Versículo 27 al 31 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, ¿a fin de qué? De que nadie se jacte en su presencia. Voy a detenerme ahí por el momento. El primer propósito de Dios al escogernos de esta manera, hermanos míos, es erradicar del hombre la jactancia. El primer propósito que diremos es erradicar del hombre la jactancia. Hermanos, el orgullo no es algo a lo cual Dios quiera tener cerca. El apóstol Pedro y Santiago nos dicen que al orgulloso el Señor lo resiste, ¿verdad? Es decir, lo mantiene distante. La jactancia, hermanos míos, es algo que despierta el vómito de Dios. ¿Sí? ¿Les ha pasado, hermanos, alguna vez que solamente el olor de algo hace que tu estómago se revuelva y quieras volver? ¿No? El orgullo hace eso en Dios. ¿Sí? El solo olor del orgullo trae un profundo desagrado al ser de Dios. Y entonces, hermanos, a fin de que nadie se jacte en su presencia, Dios escoge no poniendo en la criatura el mérito, sino obrando libremente en su gracia y su favor, de tal manera que la criatura escogida, el pueblo escogido, aprenda a ser humilde delante de su presencia. Y es por eso, hermanos, que aún el apóstol Pablo dice que escogió lo pobre para avergonzar a lo rico.
lo necio para escoger, para avergonzar a lo sabio. Esta es la idea, hermanos míos, de que en Cristo aquello que no tiene por sí mismo gloria es revestido de tal gloria que puede eclipsar aquello que del mundo parece glorioso. ¿Sí? Dicho de otra manera, hablando por ejemplo de la sabiduría, un hombre, una mujer, que a lo mejor no terminó ni la primaria, porque los hay, ¿verdad, hermanos míos? Un hombre, una mujer que no terminó la primaria, que a duras penas sabe escribir su propio nombre para firmar, ¿no? Que a lo mejor lee la Biblia como un niño pequeño que apenas está empezando a leer, pero que ha creído en Cristo y que cree en la palabra de Dios y que la busca con honestidad y que la procura obedecer con prontitud, es más sabio que cualquier erudito que haya escrito volúmenes y volúmenes y volúmenes de filosofía. Así. Sí. Eso que el mundo dirá, no, ¿qué tiene para ofrecer? No, esta persona ni siquiera terminó la educación básica, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué tiene? ¿Qué puede ofrecer? Bueno, esa persona en Cristo es más sabia que el más grande de los filósofos de la antigüedad o la era moderna. Esa persona es más sabia que Platón, que Aristóteles, que Nietzsche, que Descartes, que Hegel, que cualquiera de ellos. Es más sabia. Porque la sabiduría de Dios es más grande que la sabiduría del hombre. Hermanos, el débil en esta tierra, aquel que a lo mejor nunca va a ser ni presidente de su cuadra, ¿no? Porque ya ser presidente de la cuadra es gran cosa, ¿no? Te pone bien parado con los candidatos, ¿no? A lo mejor la persona que ni va a ser presidente de su cuadra, el muchacho que ni siquiera llegó a ser jefe de grupo en la escuela, ¿no? Ese que todos miran allí de lejitos y que tienen apartado y aislado, esa persona de la que casi nadie se sabe su nombre, que todos olvidan pronto, que no tiene con quién conectarse, pero que confía en el Señor y que ha puesto su confianza en el Todopoderoso, es más fuerte que el más poderoso de los gobernantes de esta tierra, porque está del lado del Señor. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, hermanos, ante esta realidad, el orgullo no puede sostenerse. Ante esta realidad, ¿quién puede jactarse en la presencia del Señor? Y puede decirle, claro, Dios, tú me escogiste porque viste en mí nobleza, ¿no? Tú viste que soy de los Ruiz de Peto, Yucatán. Claro que sí, ¿no? ¿Quién podrá decirle, ay, Señor, claro, tú viste que yo estaba conectado con Mara Lezama? Tú viste, Señor, que yo tenía contacto directo con Claudia Sheinbaum. ¿Quién va a decirle eso al Señor? ¿Será impresionado por esto? ¿Quién podrá decirle, oh Señor, mi biblioteca era de casi 6,000 libros? Yo fui el que revolucionó la física cuántica. Yo fui el que revolucionó la química. Hermanos, ¿impresionará eso a aquel que es el Señor de la física, la química y de toda área del conocimiento? ¿Podrá eso impresionarle? Por supuesto que no. ¿Quién puede entonces jactarse en su presencia? Nadie. Pero que no podamos jactarnos en su presencia no quiere decir que no podamos gloriarnos. Continuamos ahora en el versículo 30 y 31. Que no podamos jactarnos en su presencia no quiere decir que no podamos gloriarnos. Versículo 30. Mas por Él, por Dios, el que nos escogió, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, ¿en qué se gloria? Gloríese en el Señor. El apóstol Pablo, hermanos, claramente remarca la realidad de que el hombre por sí mismo, en sí mismo, no tiene nada de lo cual pueda jactarse en la presencia de Dios. Pero tan pronto como establece esta realidad, nos hace voltear la mirada, ¿no?
Nos hace dejar de mirar hacia adentro, donde solamente encontraremos frustración, y nos hace mirar hacia otro, nos hace mirar hacia Cristo. Y mirando a Cristo encontramos en Él lo que no hay en nosotros. Somos necios, Él es nuestra sabiduría. Somos injustos, Él es nuestra justicia. Somos carentes de santidad, Él es nuestra santificación. Estamos carentes de gloria porque no podemos jactarnos. Él es nuestra gloria eterna. Hermanos, el creyente ciertamente por sí mismo no tiene nada de qué jactarse. Pero el creyente goza esta bendición: que Cristo mismo ha puesto su morada en él. Cristo mismo ha venido a morar, a vivir en el creyente. La vida de Cristo es puesta en ellos, de tal manera que ahora ellos tienen su identidad no en lo que son por sí mismos, sino en lo que son en Cristo. ¿Se entiende esto, hermanos? Nuestra identidad es nueva. Lo que somos, lo somos no en nosotros mismos. Lo que somos, lo somos en Jesús. De tal manera, hermanos míos, que ahora nuestra gloria no es lo que somos capaces de conseguir o lograr en nuestras propias fuerzas y recursos. Nuestra gloria está en lo que Cristo ha hecho en nosotros y en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él, al venir a hacer morada en el creyente por medio del Espíritu, hace del creyente una nueva criatura, una nueva creación, es decir, en la cual todo aquello que era vil y menospreciado es transformado, pues la vida misma de Cristo está en él. Y entonces es partícipe de todo lo que hay en Cristo: sabiduría, justificación, santificación y redención. Hermanos, es entonces que el versículo 31 nos dice otro para qué. ¿Para qué fuimos escogidos y llamados de esta manera? Para que el que se gloríe en Él, Señor. Él es nuestra gloria. Carentes de gloria por nosotros mismos, somos hechos partícipes de la gloria suya. Él es nuestra gloria. Ahora, hermanos, quizás no nos queda muy claro qué ocurre aquí, porque no estamos tan acostumbrados a la palabra gloriarse, ¿verdad? ¿Qué es gloriarse, hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que te gloriaste? No es muy común a nosotros, ¿verdad? Bueno, sencillamente, hermanos, gloriarse es jactarse. ¿Sí? Gloriarse es jactarse, enorgullecerse de algo. ¿Sí? Entonces, en el sentido, la idea de el que se gloría, gloríese en el Señor es este. El que se ha de jactar de algo, ¿de qué debe jactarse? ¿De quién es su Señor? El que ha de enorgullecerse de algo, ¿de qué ha de enorgullecerse? ¿De quién es su Señor? No nos gloriamos en nosotros mismos, nos gloriamos en aquel que es nuestro Señor, porque Él es glorioso. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es el Rey de la gloria. Él es, hermanos míos, aquel que con sus faldas llena el templo y toda la tierra está llena de su gloria. Este es nuestro Señor. El que se gloría, no se gloríese en sus propios logros, en sus propios méritos o en su propio nombre o fama. Gloríese en pertenecerle a aquel que es el Rey de la gloria. Y gloríese aún en esto, que siendo Rey de reyes y Señor de señores, siendo el Dios glorioso, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y murió en humillación para que nosotros participemos de su gloria. Esa es nuestra gloria. Ese es nuestro orgullo. Esa es nuestra jactancia. Es decir, hermanos, eso es aquello de lo que nos enorgullecemos, de que Cristo es nuestro Señor.
Permítame entonces ahora, hermanos, concluir únicamente con un par de amonestaciones finales o aplicaciones, como quieran llamarlo. Permítame concluir con ellas. En primer lugar, hermanos, este es un llamado, un profundo y serio llamado a la humildad. En el creyente, hermanos míos, el orgullo debe ser algo que la avergüenza. En el creyente, hermanos míos, el orgullo debe ser algo que le dé pena. Hermano, no basta mucho para que nos volvamos orgullosos. A lo mejor un ascenso en el trabajo, a lo mejor una casita más grande que el otro hermano, a lo mejor una posición nueva en la iglesia, a lo mejor, qué sé yo, hermanos míos, ropita un poquito más cara. No basta mucho para que nos volvamos orgullosos. Así que debemos estar muy atentos. Así que debemos ser muy prontos, hermanos míos, a considerar nuestros propios corazones. Porque el orgullo está siempre a la puerta. El orgullo está siempre delante de nosotros, levantando barreras. ¿En qué se manifiesta el orgullo? Muchas veces, hermanos, la evidencia más grande de orgullo es la poca disposición que tenemos a relacionarnos con ciertos hermanos. ¿No? Yo no me relaciono con los hermanos que no son de mi clase. Hermanos, esa es una tontería. Yo no me relaciono con los hermanos que no son tan santos como yo. Yo no me relaciono con los hermanos que se sientan a la izquierda o a la derecha, ¿no? Pues ya tenemos nuestros lugares casi designados, ¿verdad, hermanos? Saludo a los que están de aquí para acá y no a los que están de allá para allá. Hermanos míos, tengamos mucho cuidado. Quien no puede demostrar un corazón humilde ante sus propios hermanos, seguramente es alguien que se jacta delante del Señor. Por favor, escuchen muy bien esto, hermanos míos. Quien no puede demostrar humildad ante sus hermanos, seguramente es alguien que cree que puede jactarse delante de Dios. Así que esto sea un severo llamado a cada uno de nosotros. ¿Por qué fuimos escogidos? ¿Por nuestra sabiduría? ¿Por nuestra prominente fuerza? ¿Por nuestra raza noble y destacada por encima de otros? No. Todos los que estamos aquí tenemos una cosa en común, que si venimos a la fe y a la obediencia de Cristo, que si somos partícipes de su reino y de su gloria, es por pura gracia. Hermano, no puedes creerte más que nadie. No puedes creerte más que nadie. Por eso también en Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo nos llama diciendo que nadie tenga más alto concepto de sí mismo, pero en Romanos 12, que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino piense de sí con cordura. Y en Filipenses capítulo 2 nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes con humildad, considerando a los demás como superiores a ti mismo. Ah, pastor, pero es que tú no sabes. En mi trabajo yo soy jefe, soy supervisor, soy gerente. ¿Y qué? Aquí eres un creyente, partícipe de la gracia del Señor, a pesar de todo lo vil y menospreciado que eres por tu pecado. ¿Y qué? Ah, pastor, es que tú no sabes dónde yo estudio, tú no sabes a quién yo conozco. Pastor, tú no sabes con quién estoy conectado. ¿Y qué? Aquí, hermano mío, si algo tenemos todos en común, es que merecemos el infierno por nuestro pecado, pero hemos sido salvos por la pura gracia bendita de Dios. ¿Dónde está la jactancia? A un lado sea hecha. Nuestra gloria está en Cristo, no en nosotros mismos. Así que, ¿cómo has de mirar a tu hermano? ¿Del hombro para arriba, como que creyéndote más que él? Oh, que jamás ocurra esto, hermanos. Antes, seamos humildes los unos con los otros. Eso es un serio llamado a la humildad. Pero en segundo lugar, hermanos míos, este también es un llamado
a que nos gocemos en Cristo. ¿Qué tenemos? ¿Qué somos? ¿Qué hemos hecho para que Él nos ame? Nada. Pero Él ha querido amarnos aún así. Hermanos míos, nadie es tan pobre, nadie es tan vil, nadie es tan menospreciado como para que la gracia del Señor no pueda morar en él. Nadie es tan bajo, nadie es tan insulso como para que pueda decir, Dios nunca me amaría a mí. Aquellos que hemos sido amados por el Señor, somos amados sin mérito alguno en nosotros mismos, sin ser destacados, sin ser poderosos, sin ser fuertes. Hemos sido amados porque el fuerte se hizo débil, porque el glorioso se vistió de humildad, porque el rey se hizo siervo, para que siervos tan menospreciados como nosotros podamos sentarnos con Él en lugares celestes. Hermanos míos, gocémonos y alegremos en esto, en que si pertenecemos al reino de Dios es por pura gracia, y eso nada lo va a cambiar. A lo mejor tú conociste al Señor estando en una posición económica fuerte y con los años veniste a ser una persona pobre. Hermano, ¿Dios ha dejado de amarte por eso? ¿El amor del Señor ha cambiado por eso? De ninguna manera. No importa, hermano mío, qué tan pequeño, qué tan insulso parezcas en esta vida. Si tú tienes a Cristo, tu nombre está escrito en el reino de los cielos. Diga el débil, fuerte soy en Él. Diga el pobre, rico soy en Él. Porque nuestra gloria no está en nosotros mismos. Está en aquel que es nuestro Señor, que por su vida, muerte y resurrección nos ha hecho coherederos de la gloria eterna. Sea este nuestro gozo, sea esta nuestra gloria por siempre. Y en tercer lugar, este es un llamado a aquellos que aún no han creído en Cristo. Mira, tú que vienes todavía en rebelión, en obstinación al Señor, o que a lo mejor vienes ya con un corazón que desde semanas atrás está siendo sensibilizado, pero consideras que aún no has conocido realmente su gracia bendita. Mira esto. No tienes que demostrarle nada a Dios. No tienes que impresionar a Dios. Dios no está esperando a que le des evidencias de que mereces su gracia, de que mereces su amor. Mira, Dios no está mirándote y tiene una tablita donde dice, mira, cuando pase de aquí, entonces sí, ya puedes ser amado. Él te ofrece su rica y abundante gracia hoy en la condición en la que estás. Demanda de ti que confíes en que así es. Por lo cual mi llamado es a que créele a Dios. Cree en Jesucristo. Sin importar si eres rico o pobre, si eres sabio o necio, si eres noble o plebeyo, eso está además. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar. Iglesia Presbiteriana Reformada de México, Sinaí.